Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, comenzando el lunes, Rodrigo. Otra vez, otra semana que comenzamos. Otra semana más y ya doblando la mitad del mes de abril. Sí, camino a la fiesta de fin de año. En cualquier momento empezamos con la Navidad. Bueno, les queremos decir que en este programa Charlando en Familia seguimos recordando acontecimientos que sucedieron después de que Jesús ascendió. Y este acontecimiento que vamos a estar dando tiene que ver con mucho tiempo después que Jesús resucitó. Porque el apóstol Pablo, que primeramente fue comenzando a predicar por Creta, por las ciudades del Asia, lo que es hoy Turquía, después emprende un segundo viaje misionero y establece la iglesia en Corintio. En esa iglesia, una iglesia cosmopolita, una iglesia que está entre el istmo que unía Acaya prácticamente con el Peloponeso, Macedonia. En ese lugar, Pablo les escribe una carta, estando en otro lugar, porque había unos problemas en Corintio. Y ahí, en el capítulo 15, en el verso 6, les da una explicación muy importante acerca de Jesús, el significado que tenía su muerte, su resurrección, y después que para aquella época, él declara, primero se le presentó a Pedro, después se le presentó a los 12, después dice a 500 al mismo tiempo, de los cuales algunos dormían, o sea que se habían muerto, y otros que vivían. Y después se siguió presentando y finalmente dice a mí, como un abortivo, se me presentó a mí. Entonces hoy quiero referirme a 500, porque cuando uno habla de los 12 apóstoles y habla de Pedro y habla de Pablo, uno sabe quién son. Pero esos 500 no aparecen los nombres y se les presentó cuando estaban 500 a la vez, o sea que después que Jesucristo muere en ese periodo, se nota que hubieron grupos de creyentes que empezaron a reunirse. La Biblia nos declara que en el pórtico del templo, por ejemplo, se reunían los que habían recibido a Jesús como Salvador, que creían en Él. No se reunían adentro del templo. Puede ser que en algún momento esos 500 se hayan encontrado en algún lugar a hacer reuniones, a tomar la Santa Cena, el partimiento del pan, y se les presentó Jesús 500 a la vez. Y cuando Pablo escribe unos años después esto, dice, algunos se murieron, pero hay otros que están vivos. Entonces esto puede haber traído como consecuencia de decir, bueno, yo les doy la información de gente que lo vio literalmente a Jesús después de haber resucitado. Lucas lo escribe de una forma muy especial cuando escribe el libro de los Hechos, con pruebas indubitables, o sea que nadie podía dudar porque habían testigos oculares de lo que habían visto a Jesús vivo y que por eso sus vidas fueron transformadas en gente que se transformaron para este mundo en gente fanática, gente que lo daban todo, que los torturaban, los mataban, perdían su trabajo, pasaban hambre, pasaban vicisitudes por seguir el nombre de Jesús, y ellos decían, no, sí lo vimos, estuvimos con él. Entonces, este es el mensaje que hoy de pronto hay más de 500 anónimos que nos están viendo y que nosotros tampoco sabemos sus nombres, que están escuchando este programa Charlando en Familia y le queremos decir que Jesucristo es real, que Él está vivo, que Él no está muerto, que no quedó con una estampita ahí crucificado en un lugar, sino que en este momento está sentado a la diestra del Padre, pidiendo por nosotros y cumpliendo la función de sacerdote. Me encanta el número 500. 500, sí. Es un montón de gente. Sí, sí. Capaz que eran más o capaz que eran menos. ¿Viste? Porque decir, ¿cuánto había? Y como 500. Habían como 500 ahí, ¿viste? A veces Sí. nosotros sacamos... Es un número interesante por el tema de la multitud que eso genera. Y sobre todo, como vos decías, personas que estaban dispuestos a lo que fuera por Jesús, ¿no? Porque cuando vos mirás la historia de los primeros siglos, la cantidad de miles y miles de personas que murieron, que lo único que se les pedía era negar a Jesús y Sí. te perdonamos la vida, y no lo negaban. Iban a la muerte
Y eso hacía y contrariamente a lo que pensaban, que era si matamos a esto vamos a dar lección de vida, entonces la gente no, al contrario, era una publicidad que hacía que más personas, miles y miles de personas se entregaran su vida, porque querían decir, ¿por qué estas personas entregaban su vida? ¿No? Una de las características que a mí me gusta, por ejemplo, cuando Jesús da su mensaje de unas barcas que le habían prestado Pedro, Juan, ahí, que cuando lo siguieron la Biblia dice unas hermosas palabras que es dejándolo todo, lo siguieron. Lo siguieron, Dejándolo todo, ¿no? Dejar cosas por Jesús. Y en estos tiempos yo creo que Jesús muchas veces nos pide dejar cosas. Y si estamos dispuestos o no. No, yo tengo un amigo que quiero muchísimo que fue a la iglesia y que ahora se involucró demasiado, por ejemplo, en el baby fútbol. Es director técnico de baby fútbol. Tiene complicaciones los domingos. Exacto, tiene que entrenar Y todo eso. Esto, lo otro, y me dice, no puedo ir a la iglesia ahora. Por este año no puedo ir. No puedo estar congregándome. Y yo le digo, entonces no sos de los discípulos como que Jesús vio especialmente en la selección de 12 apóstoles, porque esos sí estaban dispuestos a dejarlo todo. Y muchos, por ejemplo, hay historias de vida y que no estamos hablando de tiempos de 2 siglos atrás. Hoy es la realidad en diferentes lugares. Por seguir a Jesús hay muchas personas que fueron excluidas de su familia, que los dejaron al lado de su familia. No, esta no es la religión que nosotros seguimos, con nosotros no puedes estar más. Eso es dejar todo por Jesús, ¿no? Y yo creo que esa es la esencia que generaba la resurrección de Jesús, la convicción a las personas, decir, bueno, hay una vida más allá de la que hoy conocemos. Hay algo que uno, como mismo Jesús nos dice, ustedes tienen que atesorar sus ahorros. ¿En dónde? En bancos acá en la tierra, que hoy lamentablemente está en una crisis bancaria en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en todas partes del mundo hay una crisis muy profunda con los bancos, que no se sabe qué va a pasar. De hecho, hay muchas teorías que corren conspirativas o ideas que están diciendo la gente, que yo a veces me replanteo si no son cosas que la Biblia ya había anticipado. Pero esta crisis que está ocurriendo hace que la inseguridad de dónde dejas mis ahorros, en qué moneda los guardo, ante la inseguridad que hay que hacer como los bolivianos, lo guardan en el colchón. Pero no es el problema del colchón. Sí. Porque el problema hoy está ahorro en dólares, ahorro en euros, Sí. ahorro en la moneda rusa, ahorro en la moneda japonesa, en la China. La China está fuerte, ¿eh? ¿En dónde guardo? Chinito crece. ¿En dónde ahorro? Sí. ¿Dónde tengo mi economía? Un consejo que lo he escuchado de mucha gente, no porque yo sepa, dice que el mejor ahorro siempre sigue siendo el oro. El oro. El oro. Sí, está faltando oro en el mundo. Es una de las cosas que más ha subido en los últimos tiempos, el oro. Y Como pasa de ahorro. Pero, ¿qué quiero ir con esto? ¿Dónde están nuestros ahorros hacia nuestra futura vida? Porque hay mucha gente que con sus acciones, definitiva, no está ahorrando en el banco celestial, digamos. Banco celestial que Jesús nos relata y nos dice, si ustedes dan un vaso de agua, se les será recompensado en el cielo. Eso es de alguna manera ahorrar para una futura vida espiritual, para ahorrar en un futuro que tenga que ver con lo que hoy nosotros desarrollamos. Entonces, es muy válido en este tiempo vos decís, bueno, tengo 2 trabajos de 16 horas, no descanso uno un día en la semana y el otro en la otra semana como para darme un gustito. Pero eso realmente nos lleva al ahorro espiritual, eso nos lleva a ser seguidores de Jesús, o simplemente nuestra capacidad de decir quiero una mejor vida, una mejor calidad de vida, hace que nosotros no podamos dejar todo por Jesús. Esos 500, esos que Jesús estamos hablando hoy que se les apareció, la característica era que dejaban todo. Dejaban todo, dejaban sus trabajos, dejaban su familia y seguían a Jesús. Vos fíjate, Pedro, uno dice, bueno, es el apóstol Pedro.
Pero antes de transformarse en el apóstol Pedro, él tuvo que hacer un compromiso con Dios. Porque, ¿qué es lo que hace? Deja su empresa. ¿Qué era? Pescador. Dejó los barcos, dejó las redes y siguieron a Jesús. Ya no importó más nada. Entonces, creo que ahí también entendemos el cristianismo que hoy nos está tocando vivir. Y es una de las hermosas preguntas, es ¿hasta dónde estamos dispuestos a dejar cosas por seguir a Jesús? Porque de alguna manera, no es una de las cosas que más me gusta decir, pero de alguna manera hay que dejar cosas por Jesús, ¿no? Y más si te involucras y estás en un liderazgo, si sos un referente en la iglesia, si estás trabajando en cosas, definitivamente no somos como Dios que podemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Hay que dejar cosas en pos de Jesús. Cosas que tienen que ver con tiempos y cosas que no son de agrado de Dios, que también las tenemos que ir dejando. Bueno, te cuento a modo de testimonio que hace unos años atrás yo había tenido mi conversión profunda con Cristo, ya estaba trabajando como pastor de la iglesia y yo soy hincha de un cuadro de fútbol que ustedes lo saben, no voy a volverlo a repetir, pero el presidente de ese club era un gran amigo mío. Y ese gran amigo mío me ofrece hacerme cargo de las inferiores en todo lo que es el mantenimiento. Pues sabés que los jugadores tienen que comer, vestirse y todo. Y me dijo, mira, te propongo ser el encargado de la cuarta y de la quinta división, del cuadro del cual yo era hincha. Y en ese momento dije, qué tentación tan grande, ¿no? Y fui y le dije, no lo puedo hacer porque justamente los sábados y los domingos son los días de actividad y son los días que yo trabajo más para el Evangelio, así que directamente no puedo cumplir esa función. Así que con gran dolor dije, no, para mí lo más importante ha sido Jesús. Pero esto lo cuento como testimonio porque ahora voy a arrancar con otra parte del testimonio que la comencé dando el viernes. El viernes dije que China es el país con más creyentes cristianos comprometidos en el mundo, que está llegando a cerca de 100 millones en China. No llegan al 8%, pero un 8% de 1.400 millones de personas son 100 millones. Y resulta que un famoso hombre de Dios que le estaba dando cobertura, aparte de la iglesia, porque hay gente que está dándole coberturas, más que nada, ¿sabes para qué? Para llevarles de contrabando Biblias. Se fue allá a encontrarse con los líderes. Y cuando llegó allá, bueno, tuvo el encuentro con los principales líderes de una provincia. Y ellos le dijeron, mirá, nosotros estamos orando porque en nuestro país queremos que se convierta a Cristo y que las autoridades nos permitan levantar templos y hacer todo como ustedes lo tienen. Y le dijo, ¿y ustedes cómo hacen para congregarse? Dice, mire, cuando ustedes nos consiguen una Biblia, la Biblia la cortamos en hojas y la repartimos a todos los cientos que están a cargo de nuestras congregaciones, una hojita para cada uno. Y no congregarse con nosotros es bastante complicado porque tenemos que tener una red de establecimientos donde de pronto una reunión en un hogar lo hacemos en un lugar y en otro, y a veces tenemos que caminar 3-4 horas para llegar al lugar donde nos tenemos que congregar. Y los pastores estamos itinerantes, viviendo una semana en un lado, otra semana en otro. Por eso estamos orando exactamente para que nosotros podamos tener lo que ustedes tienen. Y el evangelista le dijo, miren, nosotros tenemos una libertad muy grande en nuestros países, pero si la reunión dura más de 2 horas, la gente se va. Es más, dijo, yo me voy a ir para orar para que nosotros estemos como ustedes están. Perspectivas totalmente diferentes de cómo aquellos 500 que narra Pablo se convirtieron en personas que, aún con la persecución de los romanos y aún la persecución de los grupos religiosos judíos que eran muy fuertes en aquel momento, sin embargo, en un número de 500 se les presentaba una vez Jesús, quizás para premiarlo y decirle, aquí estoy. Como se les había presentado en determinado momento ya en el Sermón del Monte, en el Monte de la Bienaventuranza, a miles, o en aquel lugar donde vinieron de todas las aldeas y le comenzó a hablar del reino durante todo el día y después trajo la multiplicación de los panes y los peces como premio porque la gente tenía que comer. Así que ese Jesús está pensando siempre en las multitudes y en las multitudes anónimas. Hoy, por ejemplo, ¿quiénes están viendo este programa Charlando en Familia? Bueno, aquellos que están sintonizados a través de 1450 en el dial, el Radio América, que abarca prácticamente el sur del Uruguay,
los que están en www.cx46.com, los que nos están escuchando por Charlando en Familia en Facebook, en YouTube y en Spotify. ¿Viste? Aprendí, No, pero va qué de a pronunciación. poquito, ¿viste? paso a paso. Y bueno, todos ellos nos están escuchando y nosotros no vemos el rostro de ellos. Pero yo sé que muchos de ellos, como nos ha pasado de ir por iglesias, por lugares, diciendo, no, yo escucho el programa Charlando en Familia, yo me convertí en Charlando en Familia. Y una vez uno me dijo, yo ahora soy pastor y comencé recibiendo a Cristo en un programa de Charlando en Familia. Esa gente que nosotros no conocemos ni las caras ni el rostro, pero que sí el Señor los conoce. Y que están tan interesados en ser parte no de los 500, de las multitudes que hay en el mundo que han tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Sí, por eso a mí me gustan las historias de esas misionerismo y siempre hago referencia a lo mismo. Uno tiene templos, un montón de cosas, pero en diferentes países las reuniones son metidas adentro de las casas. ¿Y sabes cuál es la característica? Como código, siempre en la puerta pone un señor mayor viendo la televisión bien alto. Sí. Porque claro, Qué como bárbaro, la gente mayor no tiene problema de audición, viste que escucha la tele muy alto, para que adentro de la casa puedan orar. Entonces, esa iglesia clandestina que podemos decir que hay no solo en China, hay en diferentes, Sí. en muchos países. En muchos países está ocurriendo esta realidad y esas personas dejan todo por Jesús, porque están expuestas. Pueden terminar en cárcel, pueden terminar asesinados, pero no importa, lo dejan todo por seguir a Jesús. Ese Jesús que entienden que está vivo, ese Jesús que sigue acompañando su vida, que les habla no de lo hoy, sino de lo porvenir, de lo que es más allá. ¿Por qué estaban dispuestos? Vos lees Esteban, la muerte de Esteban, que es uno de los ejemplos que lo relata el libro, Sí. de hecho, más claro. Él no tenía miedo que lo mataran, porque estaba seguro y convencido hacia dónde iba, ¿no? Que estaba de paso por esta tierra y que su verdadera ciudadanía estaba en los cielos. Entonces no tenía problema y dice palabras que cuando dice veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios, fue como lo más rabioso que sacó de todos los judíos, que lo terminan apedrando. O sea, Esteban termina dejando su vida en pos de un evangelio. Es una de las preguntas, yo siempre, vos sabés que me planteo muchas veces, y lo he planteado en la iglesia, si hoy viniera una persecución, gracias a Dios en Uruguay no hay persecuciones. Por ahora. Por ahora. Hasta hoy no hay persecuciones, ¿no? Pero si viniera una persecución en serio, donde tengas que decidir por tu vida, ¿sigo a Jesús o no? ¿Seguiríamos? ¿O el valor o el instinto de supervivencia es más fuerte? Porque hay un instinto que todos tenemos, que es el de supervivencia. Es más fuerte y hace que vos reniegues de tu verdadera fe. No se puede contestar con palabras, no se puede contestar con supuestos, ¿no? Porque lamentablemente hay situaciones que son muy complejas de analizar y uno no sabe cómo va a reaccionar. Pero lo que sí sé es que en la antigüedad ser cristiano en los primeros siglos era muy complicado. Las catacumbas que hoy muchas veces se ven como lugares turísticos eran cementerios, sí, donde la gente clandestinamente se iba a encontrar para adorar a Dios, a Jesús, porque creían en ellos. Si no, los mataban, los tiraban a los fosos de los leones y se los comían vivos, peleaban con gladiadores, los mataban, o si eras romano te decapitaban. Esa es la realidad. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros? ¿Hasta dónde? Bueno, si vos analizás los 12 primeros discípulos de Jesús, todos fueron asesinados. Sí. Salvo Juan, los demás los mataron a todos. Por eso ahí es donde se ve hasta dónde estamos dispuestos nosotros a dejar por Jesús. Y como vos decías, venimos de un fin de semana y capaz que uno dice, yo no tuve ni una hora y media para ir a una reunión este domingo. ¿Eso qué refleja? Que no estás dejando todo por Jesús, que no estás dejando absolutamente nada por Jesús. Algunos se transforman y bueno, hoy tengo tiempo y voy a Jesús, como voy al culto por decir, como cábala para que esta semana me vaya bien. Fui a la iglesia esta semana, me tiene que ir todo perfecto.
Pero la realidad de lo que nos plantea Jesús es, y lo ves, por ejemplo, en el joven rico. ¿Qué le dice? Vos andá, vendé y después seguimos. Sí. O sea, ¿qué le está diciendo? Dejá todo lo terrenal y empezá a dedicarte a lo espiritual. Y mirá que vos ves el relato y ves a un Jesús que le ama porque dice, de verdad sigue. Pero la fuerza de la riqueza era más grande. Extrapolando las situaciones, hoy la fuerza de su trabajo es más fuerte. El otro día escuché un comentario de una persona que me dijo, lo que pasa es que un trabajo no me va a dar lo que Jesús me da. Sí, es cierto, capaz que el trabajo te puede dar la posibilidad de pagar la luz, te da la posibilidad de alquilar una casa, darte unos gustos. Pero hay algo mucho más grande, que es ese Jesús que te ha prometido la vida eterna. Porque no sé cuánto nos tocará vivir, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 años. Aunque 120 no conozco mucha gente. No. De 100 sí he conocido. ¿Sí? Y después, en algún momento, todos los que hoy me están escuchando se van a enfrentar a ese Jesús. Porque la Biblia es ventajante en eso. Todos en algún momento nos presentamos a... Toda rodilla se doblará delante de Él, buenos y malos. Unos para salvación eterna y otros para condenación, pero todos van a tener que encontrarse con ese Jesús, porque es el autor de la vida. Y entonces, cuando Jesús te diga, no tuviste tiempo para mí, ahora yo no tengo tiempo para vos, y termines en un infierno, una eternidad, lo tomamos como juego. Vos sabés que he notado que cada vez menos se habla sobre el infierno. Porque, ¿cómo vamos a hablar de eso que es tan malo? Pero es una realidad. Buena idea. Escuchen, vamos a hablar de eso. Desde la Biblia lo habla. O sea, hay dos lugares, no hay más. O vas para un lado o vas para el otro. ¿Y en qué se basa hacia dónde vamos? Primero en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Pero después, un pasaje que a mi esposa siempre le gusta mucho decir es, Jesús viene a recompensar según sea cada uno que sus obras. Sus obras. O sea, lo que estamos haciendo en pos del Evangelio, ¿qué significa? Son cosas que hacemos y vuelvo a decir, Jesús viene una recompensa. ¿Y cuál preferís? ¿La recompensa de un sueldo a un fin de mes o la recompensa que es eterna? Y quiero aclarar, no estoy en contra de los trabajos, yo mismo trabajo. Y yo también. No, o sea, no estamos, Valeria estudia para proyectarse en la vida, ¿no? Pablo trabaja también. No estoy diciendo no trabajes. Yo lo que te estoy diciendo es dedicarle el tiempo que Dios se merece. Igual de cualquier manera le decimos algo que dijo Jesús, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando vos le servís al Señor, de pronto el trabajo secular que tú haces te rinde muchísimo más. Y el ejemplo es Pablo. Pablo vivió muchas veces de los subproductos de sus propias manos haciendo tiendas de campaña. Fue su oficio. Y bueno, él era un apóstol y miren, él en muchos lugares fue sostenido por el trabajo de sus manos. Así que hay que buscar a Dios de todo corazón. Pero se nos fue el tiempo de nuestra primer media hora. Solamente de terminar diciéndote que si este programa Charlando en Familia es de bendición, recordad que tenemos la cuenta en el Uruguay de HabitatNet, cuenta 1904, y tú podés colaborar para que este programa sea una bendición. Inicio de espacio publicitario. En medio de todas las pruebas, en medio de todas las luchas que hay en el mundo, tenés que cantar alegre, porque Cristo está en nuestro corazón, entonces canta alegre para Él. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. En la vida hay muchas pruebas, tú solo no lo podrás, pero tú no te preocupes, vencerás. En toda lucha
perderá. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta, alegre, oh Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Cuando el fuego esté ardiendo, la victoria te vendrá, pues tú eres elegido a alabar. Somos el pueblo escogido, sacerdocio celestial, nación santa que le canta exaltar. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con esta segunda parte de este programa del lunes, y ahora me voy a trasladar al África, porque quiero contar la historia de lo que está pasando en Kenia. En Kenia comenzó un mover de Dios muy grande, muy grande. Nosotros conocimos a un hombre de Dios, un evangelista que le predicaba a multitudes, pero esto continuó. Kenia es un país que la gente o está del lado de la brujería o está del lado del evangelio. Y entonces conozco al supervisor del África, de esa zona, y yo le dije, mira, me gustaría ir a compartir, a acompañarte en un viaje. Me encantaría ir a África y ver lo que Dios está haciendo en esos lugares. Y me dijo, mira, Álvaro, para ir a Kenia tenés que dominar el inglés, porque no podemos meterte traductores en español porque no existen, no hay, y menos en Kenia, o sea que tenés que tener el inglés. Bueno, estoy tratando de estudiar. Lo segundo es que para ir a ese lugar, recordá que si llega a llover, tenés que llevarte paraguas, porque no hay templos para tanta multitud de gente. Hay lugares que se congregan 2.000, 3.000 y se congregan abajo de los árboles, pero cuando llueve te mojás. Y la reunión sigue. No se suspende. No se suspende por lluvia. Estás al aire libre. Pero por el otro lado, te quiero advertir que las reuniones duran mínimo 4 horas, de ahí en adelante. Mínimo 4 horas. Las 2 primeras horas son cánticos. La segunda es compartir la palabra y la tercera hora, cuarta, es la administración. Pero la gente de Kenia me ha pedido que la gente que me acompañe, si no echan demonios y no hay testimonio de sanidad, que no los traigan. Entonces, vos fíjate cuánto dice, a Kenia no voy. Primero, que es una confrontación con gente que realmente lo han entregado todo para Cristo en medio de persecuciones, porque Kenia pasó por un periodo de persecuciones muy grandes en determinados momentos. Pero ¿qué pasa? Dios empezó a levantar evangelistas y claro, en África no da para hacer templos de 2.000, 3.000, 4.000 personas como hay de pronto en América, en Estados Unidos, en muchos lugares de nuestros países. Allá son encontrar un lugar donde se juntan varios árboles y ahí hacer los mensajes. Pero la cuestión de que cientos de miles de personas se están congregando en un país como es en África. Y a mí me hace acordar ese mensaje original que metimos en este programa. Jesús se le presentó a 500. ¿Dónde estaban esos 500? No lo dice. Capaz que estaban al aire libre, capaz que estaban reunidos en algún lugar. No creo que en el aposento alto se hayan quedado, ahí se juntaron 120. No sé si tendrían un lugar físico, de un templo o de un lugar de protección, pero lo que sí sabemos que habían 500 a los cuales Jesús se le presentó y muchos de ellos en la época de Pablo todavía vivían y podían testificar. A mí nadie me va a quitar este tema. Yo a Jesucristo lo vi, estuve con él. Y entonces esa pasión que tenía la gente era porque habían tenido un encuentro personal con Jesús. Exacto, que les marcó su vida, Sí. que después lo logran transmitir. Y es maravilloso lo que hoy está pasando en África, pero no solo en África, en diferentes partes del mundo. Si vos mirás hoy, los grandes mover son en eso. Latinoamérica también es Sí, Latinoamérica tiene lugares impresionantes. impresionante y mayor crecimiento Sí, también. sí, sí.
¿no? Pero sin embargo, Europa hay una caída de la espiritualidad. Total. Una caída de la espiritualidad. Por eso volvemos y decís, esos 500, ¿cuántos se multiplicaron? Porque ahí está el hecho. Esa convicción de Dios te lleva a compartir el mensaje, te llega a decirle a las personas, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia, o la haces como hay una película Cristiano de la secreta, eso de que pasan desapercibidos porque no quiero que se enteren. Creo que una de las cosas que hizo que esos 500 tuvieran esa preponderancia es que ellos salieron a compartir y no importaba lo que pasara. Ellos tenían que llevar la buena noticia a todas personas. Y creo que ese mandato no es para personas tocados con una varita mágica, es para todos. Es para todos aquellos que creen, aquellos que de alguna manera pagan un precio por servir a Jesús. Como decías vos, irte a África, un culto de 4 horas, no entendés, y todavía demostrar que Dios te está contigo. Porque en definitiva, si hay sanidades o liberación de personas, es porque Dios te está acompañando. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que marca nuestra espiritualidad. Pero voy a algo. Para que Dios te use, como decías vos recién en África, en sanidades, en liberación de personas, hay que pagar un precio espiritual. Hay que pagar un precio espiritual. El apóstol Pablo no es que tuvo esa visión de esa luz y ya automáticamente salió por todos lados, ¿no? Tuvo un tiempo de preparación, un tiempo donde él se capacitó y desarrolló y pudo entender la esencia del cristianismo. Entonces, yo creo que hoy una de las cosas que está pasando es que nos hemos conformado a juntarnos dentro de la iglesia con un grupo de amigos que adoramos a Dios, que bendecimos a Dios, no estoy dudando de eso, pero nos falta eso de lo que Jesús le mandó a los discípulos, es bien claro, ustedes vayan a Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos de eso. Y lo dejamos para misioneros del extranjero. Eso es responsabilidad de ellos. Gracias a Dios que en estos tiempos han surgido misioneros del Uruguay. Conozco varias personas que han estado y están en lugares complicados, en lugares difíciles, ¿no? Porque ser misionero, un uruguayo en Argentina, es como, no hay problema, lo hago, no tenés mayor choque cultural. Pero cuando te vas a África y te encontrás con un cambio de cultura, lugares que a veces no hay agua potable, lugares donde a veces hay hambre y vos tenés que ayudar a esas personas. Es muy duro, es muy difícil, pero ahí es donde cada uno de nosotros decimos, ciertamente soy como esos 500 personas, estoy dispuesto a morir por ellos, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por el Evangelio, aunque no tenga los resultados. A mí hay una historia que la escuché y creo que pasó en Corea del Norte o en Corea hace muchos años atrás, que siempre me impactó mucho y tenía que ver con una familia que estaba predicando el Evangelio. Persecución, le dicen al padre, ve a sus 3 hijitos y le dicen, si no negás a Jesús ahora vamos a empezar a matar a tus hijos. Imagínate el golpe anímico que hago, porque ya ahí no es tu vida solo, es la de tu entorno. Y parece que el hombre estaba medio dudativo qué hacía, y el hijo, el chiquito, dice que lo agarró y dijo, no importa, papá, nos encontramos en el cielo. A consecuencia, los mataron. Los mataron. Pero la gente vio, dijo, ¿por qué esta familia murió? ¿Por qué esta familia fue capaz de morir por algo que no entiendo? Y empezaron a investigar y empezaron a encontrarse a Jesús, y eso se expandió y siguió creciendo y está. Y es lo que le pasó, por ejemplo, al Imperio Romano. Por más que lo combatían, por más que eso seguía creciendo, hasta que algunos dicen que Constantino tuvo una revelación de Dios, y otros dicen, no, fue muy inteligente, vio que había muchos cristianos, si yo los pongo me van a acompañar. Me transformo en cristiano y me van a acompañar hasta la muerte y van a pelear por mí. Claro, que de hecho sucedió. ¿Entendés? Entonces, el Imperio Romano, con la época de Constantino, estaba fuertísimo. ¿Entendés? Entonces vos decís, capaz que fue un encuentro genuino, capaz que fue algo político. No lo sé, no viví
los que estaban, solo Dios sabe esas cosas. Sí. Pero sí sé que a través de la historia 500 personas se entregaron y lo más probable es que esos 500 los hayan matado. A mí me gusta, por ejemplo, lo que sucede con Lázaro. Porque Lázaro tiene una resurrección de Jesús y nos quedamos en eso. ¡Ah! Resucitó. Pero cuando vos lees la Biblia, después dice que los del Sanedrín coordinaron para poderlo matar. Y lo deben haber matado. No aparece en las escrituras, pero lo deben haber matado. ¿Entendés? Testigo real. Entonces, ¿hasta dónde estamos jugando al cristianismo? ¿Hasta dónde jugamos el cristianismo? Es decir, yo voy a la iglesia el domingo y ya está todo bien. No, esto no es un juego. Como dije en la primera media hora, acá se está jugando muchas cosas. Se está jugando la eternidad, se está jugando tu futuro. Se está jugando el futuro no de la suegra, porque si digo de la suegra, dice, no, mejor déjala que se vaya para el otro lado, ¿no? Pero sí de tu esposa, de tus hijos. Porque tus acciones reflejan tus creencias, ¿no? En la iglesia todos somos cristianos, pero cuando salimos y cruzamos las puertas, ¿seguimos transmitiendo esos mensajes? ¿La gente le transmitimos lo que nosotros creemos? ¿O simplemente decimos, ya está, se acabó el culto, me saqué la ropa, ahora voy a hacer mi vida? Por eso es que vos entendés por qué Dios utilizó a esos 500, por qué Dios utilizó a los 12 apóstoles. Porque pagaron precios muy altos. Y voy a decir algo. Primero se paga el precio y después están los resultados. Sí, así. O sea... Como en el trabajo. Primero trabajás y después vas a recoger el sueldo y después el aumento. Es como el estudio. En el estudio lo mismo. Si vos estudias mucho, después te recibís y ahí empezás a trabajar. Según cómo te hayas estudiado, trabajado, ahí tenés los resultados. En la vida espiritual funciona lo mismo. Se pagan los precios antes y después se ven los resultados. Claro, todos queremos los resultados exitistas y escuchamos, ay, porque se logró esto, se logró lo otro, en cualquier ámbito, no importa, a nivel cristiano, ay, porque logramos que vinieran una cantidad de niños o esto y lo otro, pero los precios que se pagan por poder hacer esas cosas, ¿estamos dispuestos a hacerlos nosotros o simplemente somos exitistas? Decir, la fotito, ¿viste? La fotito de Instagram, muchos niños que me acompañaron, una campaña sacándonos la foto. Nos hemos transformado en eso de un segundo de nuestras vidas subido a redes sociales, ya sea Facebook o Instagram o TikTok, todos videitos chiquitos que mostramos algo que en realidad lo mostramos para la pantalla, pero en el fondo no somos. Y hay un punto, y el mundo espiritual lo sabe. A mí te das cuenta, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Hay unos muchachos que salen a liberar a una persona y el demonio le dice, yo, Pablo, sé de quién me estás hablando, de Jesús, pero ustedes quién son. Y se levanta y le da una paliza. ¿Por qué? Porque pensaron que era fácil, porque pensaron que no había que pagar un precio, porque pensaron que el evangelio era cuestión de, sí, hagamos como lo hacen los demás y ya está. Y se olvidaron los precios. Precios que se pagan muchas veces de rodillas delante de Dios. Muchas veces llorando porque los resultados no están. Muchas veces aún ni siquiera viéndolos. Como contaba de estas personas que fueron asesinadas. Pero después son agentes de avivamiento con el tiempo. Entonces, si estamos dispuestos a eso, yo creo que no mucha gente. Les gusta el éxito fácil. Quiero recordar y mandar un saludo grande, si se lo pueden hacer llegar, a Luis Campos, pastor de las Asambleas de Dios, que en el año 98 su esposa estaba en un estado de enfermedad, flaquita, delgadita, y lo invitaron para abrir la iglesia en Haití, hacerse cargo de la obra en Haití. Y nosotros nos agarramos la cabeza a la despedida en la situación. Ella no le pasó nada, estuvieron varios años en Haití y volvieron. De hecho, en Salto levantó una muy linda iglesia al cual le daba a nuestra pastora Valeria en Salto, en el barrio Villa, una ayuda muy grande. Y hace cuestión de unos meses atrás me llamó y me dijo, Álvaro, me vuelvo para Haití. ¿Por qué? Dice, ese era el lugar donde yo predicaba el evangelio y esa gente nos está esperando. Entonces, yo creo que ahí viene la bendición grande de todo, hacer la voluntad del Señor. Cuando Dios te pide algo, quédate tranquilo que Dios te va a sostener, te va a bendecir, pero por el otro lado, tener el privilegio de decir,
estoy haciendo la voluntad del Señor, el que me salvó. Entonces yo creo que cualquier persona que va a esos lugares remotos, como en el caso de Luis Campos, en un país muy difícil como es Haití, bueno, yo creo que el Señor está con ellos, y creo que para Pablo y para Timoteo y para Apolos y para Lucas y para todos los que lo acompañaron a Pablo en aquellos viajes y lo fue dejando en un lado y en otro, estaban en un ambiente totalmente diferente al que ellos estaban viviendo, en un lugar de persecución, de luchas, que los querían matar, pero ¿qué pasa? Tenían el privilegio de que habían sido llamados por el Señor. Y eso es lo que uno tiene que valorar. ¿Quién es el que te llamó? Hace un tiempo atrás estuve en un retiro muy lindo en la ciudad de Panamá, y uno de los predicadores hacía una pregunta a todo un lugar donde estábamos todos pastores y retiro. Nos hizo esta pregunta: ¿quién lo llamó? ¿El hombre, la organización o el Señor Jesús? Si te llamó el hombre o te llamó una organización, no vas a O el título. O el título no va a ninguna parte. Ahora, si te llamó el Señor, quédate tranquilo, que aunque te mande donde te mande, si te mandó el Señor, siempre va a ser, en medio de luchas y pruebas, la voluntad de aquel que te llamó, de aquel que murió por ti. Entonces yo quiero decirte que yo valoro muchísimo a esa gente que lo ha dejado todo, que lo ha seguido como pasó en aquella época y que sigue existiendo hoy día. Hay mucha gente que hoy día está con unos testimonios impresionantes. Sí, que deja todo, que dice, no importa. Bueno, yo conocí a alguien más cercano, nuestro amigo nuestro, Rodolfo Martínez. Sí, Rodolfo cuando se fue allá. A Salto. A Salto, pero al barrio Don Atilio. No estamos hablando del centro de Salto. Yo vi todo el proceso cuando no tenían templo. Y era terrible el lugar. Era difícil. El centro de la droga y de los malandras, de los ladrones, y todos vivían todos ahí. Y los chicos las situaciones que vivían. Terrible. Sin embargo, que esa obra creció, ¿no? O sea, hay mucha gente que a veces pensamos en misionerismo y pensamos en África, pensamos... en nuestros países. En lugares bien distantes, y yo creo que a veces, una vez una persona vino del extranjero y me dijo, nosotros tendríamos que poner un cartel en la puerta del lado de adentro, las misiones comienzan acá, una vez que cruzás la puerta. Está muy bueno, ¿no? Muy bueno. Porque... Las misiones comienzan acá, me diste muy buena idea, se lo voy a transmitir a Estela. Porque es la verdad, cuando nosotros salimos del templo nos transformamos en misioneros. ¿Misioneros qué es? Alguien que tiene una misión, y de hecho cualquier cristiano tiene una misión. Porque somos llamados a llevar la buena noticia de Dios, a compartir este mensaje de salvación, de cambio, de transformación, de esperanza, que solo Jesús lo trae, que solo Jesús nos da. Entonces, ahí comienza nuestra verdadera misión, el poder decir, ciertamente Dios me está encomendando. Y capaz que vos decís, gané una persona, gané 2 personas en mi vida, gloria a Dios por eso, hubo una multiplicación, ¿no? Le predicaste, le compartiste. Pero para ganar una persona, muchos te van a criticar, muchos se van a burlar, te van a reír, ¿no? Porque uno es, predico y tengo éxito. No, hay montones que se te van a reír, te van a tratar mal. Pero vos seguí adelante, porque nuestra recompensa no está acá en la tierra. Nuestra recompensa no es tener un muy buen celular, o tener un último auto, o tener la mejor casa, en el mejor barrio privado. Nuestra recompensa está en las esferas celestes, donde Dios nos está preparando una casa especial, donde Dios está preparando una fiesta que se le conoce como las bodas del Cordero, donde hay una eternidad que Dios está haciendo. Y para eso hay que pagar los precios acá en la tierra. Hay que pagar los momentos, a veces con no ganas, con dolores, con tristezas, con angustias, y seguir caminando con ese Jesús que Él mismo experimentó. Y hace poco estábamos recordando la Semana Santa, ahora ya estamos de cara al Pentecostés, porque ya viste que pasa una cosa y ya pensamos en la otra, y entonces vos te encontrás con que Jesús mismo, siendo Dios, terminó siendo asesinado, golpeado, maltratado y tantas cosas que Él hace para cumplir la misión que su Padre le encomendó. Entonces, sigamos hacia adelante. Tenemos una misión, tenemos algo, pero hay que pagar un precio bien alto. Jesús lo pagó bien caro porque entregó su vida. ¿Cuánto más nosotros? ¿No? ¿Cuánto más tiene que ser nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? Queremos decirte que esta semana desde ya les anunciamos dónde estamos. Rodrigo, por ejemplo, mañana martes va a estar no en un barrio céntrico, está hablando del barrio La Paloma. Cerro Norte.
Cerro Norte, La Paloma 2010. 2010 a partir de las 19:30 horas, el mismo horario el jueves 19:30 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Nosotros estamos el día jueves en la reunión de inmigrantes, que ya dejó de ser de inmigrantes porque estamos viviendo unos uruguayos, pero los que se encargan de los mensajes, los cánticos y todo son gente que han venido de otros países. Te invitamos los jueves a las 19:30 y a las 19 horas los días viernes que tenemos nuestra reunión de oración, que cada vez está viniendo más gente porque dicen algo está pasando en esta reunión. Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra actividad de discipulado, de escuela bíblica, y a las 10:45 comenzamos nuestro culto central. Te esperamos en el barrio Palermo, en Lorenzo Carnelli 1070 entre Durazno e Isla de Flores. Por su parte, si estás cerca de la cancha de Goes, por ahí, ¿qué barrio vendría a ser ahí? Cerca del barrio Los Judíos, no sé. Creo que si estuviera Pablo diría barrio Goes. Bueno, en definitiva, Vilar de Bo, 1900, esquina Ramón del Valle Inclán, los jueves a las 18 horas y los domingos, los jueves a las 19:30 horas y los domingos a las 18 horas. Bueno, en base al mensaje que te dimos hoy, yo quiero hacer una oración por todos los que están escuchando este programa. Porque yo no sé, pero quizás alguno está recibiendo esta palabra y como que está diciendo, Dios me está hablando. Y si Dios te está hablando, le vas a tener que responder. Como decía Rodrigo, que en una iglesia pusieron el cartel de la parte de la salida, aquí comienzan las misiones. Yo te quiero decir que tú puedes ser un misionero enviado por el Señor en el lugar donde nos estás escuchando, en el Uruguay, en cualquier país donde llegue este mensaje. Y yo quiero orar por tu vida para que tú hagas la voluntad de Dios. Que tú seas como parte de esos 500 que habla la Biblia que se le presentó Jesús, para que tú cumplas la voluntad de Él. Señor y Padre nuestro, yo pongo delante de ti esta audiencia de este programa Charlando en Familia, donde estén. Señor, que puedan ser transformadores de un mundo que necesita ser cambiado por ti. Señor Jesús, tú nos has encomendado lo más poderoso que es llevar las buenas nuevas. Un mundo que tiene malas nuevas, lamentablemente, pero que las buenas nuevas comienzan con Jesús. Señor, transformando y cambiando nuestras vidas. Pero yo te voy a pedir, Dios mío, para que se levanten esos misioneros que tú has puesto, Dios mío, enviados con una misión, a llevar el mensaje en su familia, en sus amigos, en sus compañeros de trabajo, en su vecindario. Señor, aún subiéndose en un ómnibus, o esa gente que circunstancialmente se encuentran con vecinos en un supermercado, en una panadería, en una carnicería, pero que están necesitados de ti. Señor, que cada uno de los que está escuchando este programa sea, Dios mío, un portavoz del mensaje de las buenas nuevas para cumplir la voluntad de un Padre que envió a su Hijo para morir en una cruz, pero para que el mundo sea salvo por medio del mensaje del Evangelio. Señor, toca las vidas de todos aquellos que están escuchando. Señor, como le pasó a aquellos dos de Emaús, que les ardía el corazón cuando el Señor los llamaba. Esperamos que hoy tu corazón arda, Dios mío, de un deseo de ser un servidor de Jesús. Y Señor, gracias porque tú siempre estás tocando las vidas de todas aquellas personas que aún no te conocen, pero que, Dios mío, a través de ese encuentro, Señor, no solamente serán conocedores de ti, sino que también serán los que predican las buenas nuevas. Te doy gracias por esta audiencia de este programa Charlando en Familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si querés seguir escuchándonos, recordá Facebook, YouTube y Spotify, ahí están todos nuestros programas, están todos, nos encontrás como Charlando en Familia. A partir de mayo tenemos cambios, siempre vamos a estar en esos lugares, van a haber algunas transformaciones, pero nos encontrás ahí. O sea, el consejo es, conseguí a alguien que te enseñe a manejar estas líneas que son de Facebook, de YouTube o de Instagram, también lo vamos a tener, ¿no? Sí, van a ver pequeños videitos de lo que estamos haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Te preparás para un nuevo tiempo que vamos a tener en este programa Charlando Familia, que va a continuar, pero a nivel de distintos formatos. Pero estamos modernizándonos, adaptando a los tiempos que estamos viviendo, pero el mensaje sigue siendo este, que Jesús te ama, que Jesús te perdona tus pecados y que Jesús viene por segunda vez. Este es el mensaje que lo estamos llevando desde que comenzamos en este programa Charlando en Familia, lo estamos viviendo en nuestras congregaciones y que mañana martes vamos a continuar en la misma situación. Mañana con invitado.
Sí, mañana va a estar José Negrón de Puerto Rico, el que escribió el libro Wow, qué interesante es la Biblia, y que tiene, para los que quieran meterse, a través de Radio Triunfo, el canal de televisión, que tiene un programa muy escuchado, y creo que va a traer con sus libros también. Vamos a ver con qué sorpresa Sorprende. nos enteramos mañana. Pero mañana a estas mismas horas, charlando en familia.